Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a la sesión académica del Colegio de Medicina Interna de México. En esta ocasión tenemos como ponente al académico al doctor César Ochoa, gran amigo, ampliamente conocido por ustedes y con una gran trayectoria académica tanto en Estados Unidos como en nuestro país. En esta ocasión es un tema interesante y puede ser de controversia. Algunos podrían estar a favor, otros en contra, y versa sobre el uso del clobenzorex en el algoritmo para el manejo de la obesidad y comorbilidades asociadas. Un tema interesante, y para esto pues dejo a nuestro buen amigo el doctor Raúl Carrillo Esper para continuar con la sesión académica. Muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Tengan muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, y de la mesa directiva, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica. El día de hoy trataremos un tema de mucho interés. Ustedes saben que en el colegio nos hemos preocupado mucho por su actualización médica continua y tenemos, por un lado, el maratón de diabetes, pero también hemos tocado puntos importantes relacionados a actualización en diferentes estrategias para el manejo de la obesidad. Y en esta sesión tendremos a un invitado de lujo, a un gran amigo de nuestro colegio, el doctor César Ochoa. El doctor César Ochoa, como les digo, bien conocidos por todos y todos nosotros, es internista, es endocrinólogo, es especialista en medicina cardiovascular y además, entre otras cosas, tiene el postdoctorado en investigación en diabetes y obesidad. Es un experto en el tema, estuvo con nosotros ahora en el curso internacional de medicina interna en Boca del Río, en el que nos estuvo hablando de diferentes aspectos de obesidad y de la microbiota intestinal, de la que también es experto. Y para esta sesión, el doctor Ochoa nos va a hablar sobre el uso de clobenzorex en el algoritmo para el manejo de la obesidad y las comorbilidades asociadas. Como es bien conocido de todas y todos nosotros, la obesidad es y sigue siendo un problema muy, muy grave de salud pública a nivel global. Y en nuestro país todos estamos bien enterados de cómo esta epidemia, esta pandemia de obesidad va en incremento. Por lo tanto, todas las estrategias que podamos hacer como cambios en el estilo de vida, dietas saludables, estrategias para el control de la obesidad, etcétera, son siempre bien recibidas por todos nosotros los internistas, dado que una buena actividad de nuestra práctica cotidiana gira alrededor del paciente obeso y todas las enfermedades y comorbilidades que se asocian a esta grave entidad. Por lo tanto, tendremos una sesión de lujo como todas las que hemos tenido en estas ya muy bien posicionadas sesiones de semana. Y bueno, vamos a aprender mucho en relación al clobenzorex y quién más que el doctor Ochoa, que es experto en el tema, para que nos actualice al respecto. Y ya sin más, les doy la más cordial bienvenida a la sesión y los dejo con el doctor César Ochoa. Y recuerden, al final de la sesión tendremos nuestra actividad de preguntas y comentarios. Las invito a que sigan conectados para que todas las dudas y comentarios que tengan las externen. Tenemos a un experto para que les aclare todas sus dudas. Y sin más, iniciamos la sesión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes durante las sesiones del Colegio de Medicina Interna de México. Como siempre, un honor tener la oportunidad de discutir información relevante acerca de las enfermedades que de una u otra forma nosotros manejamos diariamente. El día de hoy hablaremos acerca del uso de clobenzorex en el algoritmo para el manejo de la obesidad y comorbilidades asociadas. Yo soy el académico doctor César Ochoa Martínez, especialista en medicina interna, endocrinología y medicina cardiovascular, un postdoctorado en investigación de diabetes y obesidad, académico correspondiente de la Academia Mexicana de Cirugía. Soy profesor de investigación clínica y profesor asociado de medicina interna y endocrinología, coordinador principal de investigación clínica de Western U, que pertenece a Western University of Health Science en Pomona, California. De antemano, quiero realmente expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, por la oportunidad de presentar esta sesión académica.
Y también quiero expresar mi felicitación a él y al comité científico, comité organizador y su equipo de trabajo por el éxito del reciente 47º Curso Internacional de Medicina Interna en Veracruz, que realmente fue un evento académico de muy alta excelencia. Y gracias por la oportunidad de ser parte del profesorado. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es obesidad, siempre es importante empezar a abordar por qué la importancia en un momento dado de discutir este problema. Y a eso viene una pregunta muy simple, ¿ok? ¿Por qué, es tan difícil abordar la obesidad como un problema médico crónico? Porque realmente si nosotros a través del tiempo ya sabemos más y más de esta enfermedad, pues no sería una situación tan complicada. Lo que les puedo decir es que, desafortunadamente, la situación en relación con la definición de obesidad y una de las definiciones más acertadas es la que recientemente, en agosto del 2017 fue presentada por la Asociación de Medicina de la Obesidad. Habla acerca de lo siguiente. En primer lugar, ya no es solamente ese problema que nosotros hemos visto a través del tiempo del aumento o incremento de la grasa corporal. Esa situación es mucho más compleja. ¿A qué me refiero? Que en la actualidad nosotros sabemos que es una enfermedad crónica, recurrente, multifactorial y neuroconductual. Pero también sabemos que en esta se produce un aumento de la grasa corporal que promueve la disfunción del tejido adiposo y fuerzas físicas de masa grasa normal. El detalle es que aunado a esto, va a resultar en consecuencias metabólicas adversas que todos nosotros sabemos, biomecánicas y psicosociales para la salud. O sea, realmente no es una situación tan simple como la que en un momento conocíamos hace probablemente 10 o 15 años. Entonces, aunado a esta situación, ese problema de que existen 2 billones de personas con obesidad en el mundo y se le atribuyen a esta casi 4 millones de muertes anuales. Entonces, si nosotros vemos lo que en un momento dado está pasando en México, sabemos que México tiene el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar mundial en obesidad en adultos, lo que habla realmente del problema de salud tan importante para el país. Entonces, recientemente, el 4 de marzo de 2022, durante los eventos que se suscitan en relación con la obesidad en el mundo, ya se mencionó que existen aproximadamente, o podría haber hasta 800 millones de personas viviendo con este problema de la obesidad y muchas más personas en riesgo de tener este problema. El otro detalle es que si nosotros vemos realmente lo que esto implica en el costo de la obesidad en México, ¿qué es lo que sucede? En México, un país de más de 126 millones de habitantes, hay más de 62 millones de adultos que viven con sobrepeso o obesidad, junto con más de 12 millones de niños y adolescentes que si en un momento dado nosotros realmente no hacemos algo, van a ser las personas obesas del futuro. Pero la situación más contundente es que las predicciones dicen que esto continuará en un aumento realmente relevante. Y se dice que para el año 2050 se predice que el 88% de la población mexicana tendrá algún grado de obesidad, algún grado de sobrepeso o obesidad. Ahora, el otro problema aunado a esta situación es que realmente nosotros vemos que la obesidad es probablemente el problema que provoca el 70% de los casos de diabetes. Entonces estamos hablando no de una enfermedad única, sino que en un momento dado es una enfermedad completamente dual. El otro detalle es que México es la nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para la Prevalencia de Diabetes, con la prevalencia de diabetes más alta, incluso mayor que en los que Estados Unidos, lo que habla que si en un momento dado tenemos un problema tan importante de obesidad y al mismo tiempo diabetes, realmente estamos enfrentándonos a una población completamente enferma. El detalle es que en México la diabetes es la segunda causa de muerte y concentra 15.4% de los decesos solo después de las enfermedades cardiovasculares. Y tristemente, a través del tiempo lo que ha sucedido es que la situación del gasto ejercido para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, como podemos observar, ha disminuido en algunos aspectos importantes, lo que habla de que realmente la relevancia de este problema no se ha visto de la magnitud que en un momento dado lo que va a causar a futuro. Entonces, eso también implica situaciones muy interesantes para nosotros, porque sabemos que independientemente de esto, que el problema va a aumentar, sabemos que realmente los recursos no existen para manejar este problema desde el punto de vista de prevención. También estamos viendo que esto va a aunar o en un momento dado va a incrementar el número en este caso, de comorbidades o complicaciones relacionadas con la misma, donde se han atrevido a decir algunos grupos o han indicado la relación de hasta 200 problemas médicos asociados al sobrepeso o la obesidad. Y se habla de que probablemente existieran más de 21 enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad.
Y probablemente ustedes pueden ver algunas de las más importantes que en un momento nosotros vemos todos los días en la práctica médica, como es la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad de la vesícula biliar, el cáncer, varios tipos, la osteoartritis, la apnea del sueño, las dislipidemias y la enfermedad cardiovascular. O sea, propiamente podemos ver que realmente es un problema que en un momento dado es como una bola de nieve, que al ir bajando está incrementándose en muchos aspectos y realmente complicando la medicina para el sector salud, no solamente de México, sino de todo el mundo. Ahora, el otro detalle que nosotros hemos visto a través del tiempo es que la obesidad y las enfermedades asociadas, estas van a incrementar o el riesgo de que estas aparezcan con la importancia del incremento del índice de masa corporal. Y por mencionar algunos de estos aspectos, se dice que si en un momento dado un individuo tiene un índice de masa corporal mayor de 35, ¿ok? Obesidad de grado 2 y 3, que es como se define, se habla de que este individuo puede tener hasta 6.2 más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y esto no es solamente único para la diabetes tipo 2, también sucede con los dolores de espalda, con la enfermedad cardíaca, con el infarto al miocardio y múltiples aspectos, múltiples enfermedades como la hipertensión, el cáncer o las varices. O sea que propiamente pueden ver ustedes que entre más índice de masa corporal igual a más aumento de grasa corporal en los individuos, desafortunadamente el riesgo de padecer algunas enfermedades va a ser realmente obvio. Pero algo que hemos visto es que realmente ya tenemos la posibilidad de identificar enfermedades que ya se le ha visto una evidencia científica o confirmada. Esa diapositiva muestra algunas de las más comunes que nosotros hemos visto que ya existe una relación. Pero también sabemos que hay dos enfermedades que de una manera se han convertido desde el punto de vista de la obesidad y en este caso algunas otras enfermedades, tanto con un carácter casi epidémico o pandémico. ¿Y a qué me refiero? La situación de la diabetes mellitus, el hígado graso, que realmente son epidemias que en un momento dado han crecido y en el caso del hígado graso ha aumentado a raíz de estas enfermedades. Ahora, pero cuando vemos con un poquito más de precisión esto, ¿cuál es el problema más importante o qué? O sea, realmente vemos que no es una situación simple, sino que la situación realmente viene a problemas, a preguntas obvias para nosotros. ¿A qué me refiero? Observen lo siguiente. Aquí ustedes pueden observar que algunas de las comorbilidades asociadas a la obesidad, como es el hígado graso, la apnea del sueño, la hipertensión, la osteoartritis, el cáncer, pancreatitis y por supuesto enfermedad vesicular. El detalle es que si ustedes observan lo siguiente, propiamente hay como una interacción o hay un entrelazamiento de algunas de estas enfermedades, lo que habla de comorbilidades asociadas a las comorbilidades de la obesidad, donde propiamente ustedes pueden ver que realmente ya se incluyen problemas como enfermedad cardiovascular en algunos aspectos. O sea, realmente es una conjunción de enfermedades lo que está en relación con la obesidad, lo que habla de comorbilidad doble o comorbilidades dobles y desafortunadamente esto a través del tiempo puede ocasionar discapacidad crónica en los pacientes. Entonces, si nosotros vemos esto, también se han identificado más de 21 causas potenciales independientes relacionadas con la obesidad. Ya no solamente la relación en un momento dado con causas de tipo genético o causas ambientales, ya son múltiples las relaciones que tiene en un momento dado o lo que sea en un momento dado asociado con causas potenciales independientes a la obesidad. Y aquí por mencionar algunas de ellas, genéticos, fisiológicos, ambientales, inmunológicos, alteración del reloj del ciclo circadiano, en un momento dado la intervención de la microbiota intestinal. Y también vemos aspectos importantes como adipocitos disfuncionales, el estrés crónico, en un momento dado el efecto hedónico en la obesidad. Y algo nuevo que también podemos en un momento dado incorporar a esto son las pandemias, la cuarentena, el confinamiento, en un momento dado la programación metabólica fetal, o sea que realmente el problema puede empezar desde antes del nacimiento y definitivamente la presencia de fármacos antipsicóticos y antidepresivos que pueden tener un aspecto dentro de esta enfermedad. Ahora, es importante para nosotros porque aunado a eso vemos que realmente la situación no es tan sencilla o tan compleja. No es solamente venir a decir a los profesionales de la salud, es un aumento de la grasa, pero realmente hay que saber cómo atacar este problema. Pero algo que en un momento dado, independientemente de con que nosotros sepamos de esto, existen otros problemas. Y esto es algo que nosotros vemos todos los días en la clínica. Y esta serie de fotografías les van a dar a ustedes una idea de lo que hablo. Primero, vean, observen. El peso, logramos disminuir al paciente, vuelve a incrementar, se mantiene, vuelve a incrementar, se mantiene, vuelve a incrementar. ¿Y qué pasa? Vuelve a subir.
Si ustedes observan todas estas series gráficas, observen, estas son gráficas de pacientes reales, donde vean que logramos bajar el peso del paciente, pero por alguna otra razón, desafortunadamente, el paciente vuelve a tener esa reganancia de peso. ¿Qué es lo que sucede? Vean prácticamente lo que va pasando. El paciente baja, sube, sube, baja, baja, sube. O sea, realmente es algo que en un momento dado causa que frustración para nosotros como profesionales de salud. Pero esto realmente no debe de ser algo que nos impida continuar con nuestro manejo de los pacientes. Aquí pueden ver ustedes realmente estas gráficas que realmente son sorprendentes. Y esto en muchas ocasiones, realmente muchos individuos que dicen que tratan pacientes con obesidad no lo muestran, porque realmente no es fácil. Probablemente les muestran hasta que el paciente bajó de peso y después eso ya no saben qué pasó. Y observen esto. Este es un paciente con 3 años de tratamiento. Observen. Logramos bajar de peso, ¿ok? Vuelve a aumentar el paciente. Vuelve a disminuir y desafortunadamente el paciente. Ahí es donde en un momento dado nosotros debemos realmente de conocer la enfermedad o cómo se comporta. Está realmente determinado que en un momento dado, cuando el paciente pierde de peso, las hormonas del organismo tienen una capacidad hasta en 2 semanas de restablecer esta situación y volver a aumentar de peso en los pacientes. Entonces, si vemos el índice de masa corporal, y es como la forma como nosotros diagnosticamos y manejamos a nuestros pacientes, ¿qué es lo que sucede? Ustedes pueden ver que existen áreas de intervención médica o quirúrgica en base al índice de masa corporal. Pero también nosotros sabemos que es importante recordar algo, que hay pacientes candidatos a prevención o intervención temprana a un índice de masa corporal, y me refiero a individuos que tengan mayor de 24 y probablemente menor de 25. A veces nos esperamos hasta que el paciente ya esté en 30, 35, etcétera. Probablemente debemos de empezar a actuar temprano. Y en ninguna referencia o en ninguna parte del mundo dice que no podemos empezar tratamiento farmacológico incluso con índices de masa corporales menores. Las reglas lo dicen, no las reglas, perdón, sino las guías dicen que debemos de empezar después de ciertos aspectos, pero nadie dice que no podemos empezar antes. Ahora, ¿cómo entonces debemos de enfocar el tratamiento para obesidad? Primero, sabemos que existen 5 pilares del tratamiento, los tres primeros de ellos conocidos como modificaciones del estilo de vida, que habla de nutrición saludable, terapia física y terapia de la conducta. Y por supuesto el manejo farmacológico, y en un momento dado la cirugía bariátrica es el otro pilar. Pero también sabemos que probablemente los pacientes de cirugía bariátrica en algún momento pudieran requerir tratamiento antiobesidad para ser manejados posterior a la cirugía. Entonces, si vemos los pasos iniciales para evaluar a los pacientes con obesidad, vemos que hay que hacer un encuentro con el paciente, hacer las mediciones adecuadas, determinar la categoría de peso, evaluar y tratar los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y comorbilidades, y evaluar el peso y las historias del estilo de vida. Pero probablemente evaluar y tratar los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular y las comorbilidades relacionadas con la obesidad son los aspectos más importantes. Por eso, una nueva forma de manejar estos pacientes. Y si vemos los próximos pasos, evaluar a los pacientes después de iniciar nuestro manejo, ustedes pueden observar que evaluar la necesidad de perder de peso, aconsejar para evitar el aumento de peso y abordar otros factores de riesgo son etapas vitales dentro de la continuación del seguimiento de los pacientes. Y no solamente eso, determinar la pérdida de peso y los objetivos de salud y las estrategias de intervención es algo que debe ser importante para poder lograr éxito en estos pacientes. Entonces, cuando observan los componentes de un programa de manejo eficaz o efectivo para la obesidad, sabemos que existe la dieta o el plan nutricional, la actividad física, las modificaciones del comportamiento, los fármacos para la obesidad, y definitivamente sabemos que la última alternativa va a ser la cirugía bariátrica en estos casos. Y si observamos y enlistáramos las alternativas de tratamiento para obesidad, conocidas utilizadas hasta este 2022, ¿cuál es realmente lo que nosotros tenemos? Apoyo nutricional, terapia física, terapia del comportamiento, farmacoterapia, incluidos los suplementos, los coadyuvantes, por supuesto dispositivos electrónicos y no electrónicos como la cápsula oral Plenisegel 100, definitivamente los balones o los balones o los globos intragástricos y la cirugía bariátrica. Sabemos que realmente existe un arsenal muy importante para nosotros para manejar a los pacientes. El detalle es que si nosotros vemos este modelo médico para el tratamiento de la obesidad y la efectividad en pérdida de peso de cada uno de estos, observamos nosotros que
cuando utilizamos alternativas del tratamiento y modificaciones del estilo de vida como tales solamente, logramos un 4 o 8% de pérdida de peso. En el caso de utilizar modificación del estilo de vida, y farmacoterapia, hablamos hasta de una pérdida de 8 al 12%. Y definitivamente sabemos que cuando utilizamos, por supuesto, modificación de estilo de vida y cirugía bariátrica, la pérdida va a ser mucho mayor. En la actualidad se habla de algunos medicamentos que ya pueden darnos una pérdida hasta más del 15 al 20%. Entonces, cuando hablamos de la eficacia, al hacer yo esta recopilación de los tratamientos disponibles y ver las diferentes referencias que existen, observen lo siguiente. Las modificaciones de estilo de vida propiamente nos van a dar solamente de un 4-8%. Probablemente si fueran muy agresivas pudiéramos lograr hasta un 10%. Ahora, las modificaciones de estilo de vida asociadas con tratamiento farmacológico de obesidad, realmente se ha comprobado que puede haber pérdidas de más del 5% y se habla de en un momento dado de reportes de hasta el 8 al 12%. Y si ustedes hablan la manga gástrica que está en mínimo uso, habla de un 14 o un 18%, y la cirugía bariátrica utilizando la técnica de manga gástrico o el bypass gástrico, hablan hasta de un 25 o un 33%. Pero algo que les comentaba, en la actualidad se habla ya de algunos tratamientos farmacológicos y modificaciones del estilo de vida asociados, donde han reportado pérdidas del 10 al 20% como tal, que son muy equiparables a lo que sucede con la utilización de la cirugía bariátrica. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de la pérdida del peso del 5 al 10%? Que mejora el control glucémico. Podríamos lograr una reducción de medicamentos para diabetes mellitus, medicamentos para hipertensión arterial, medicamentos para disminución de lípidos, mejora el perfil de los lípidos, por supuesto. Pero también hemos observado que mejora muchos de los aspectos importantes con la calidad de vida del paciente, como la incontinencia urinaria, la función sexual, la movilidad, el dolor. Ayuda a tener una mejor calidad de vida y reduce los factores de riesgo cardiovascular. Si ustedes quisieran poner esto en un perfil o realmente en un solo diagrama, pueden ver que realmente los beneficios identificados para la salud por la pérdida del peso del 5 al 10% tiene una implicación muy importante en enfermedades como la diabetes, en el perfil de los lípidos, en hipertensión, en la osteoartritis, en la incontinencia urinaria, riesgo de cáncer, hígado graso no alcohólico. O sea, realmente el efecto benéfico positivo es en todos esos aspectos. Pero yo creo que dos aspectos mucho más importantes relacionados con esta pérdida del peso del 5 al 10%. Primero, es que los pacientes podemos lograr una reducción de los factores de riesgo cardiovascular. Y segundo, ayuda a los pacientes a tener una mejor calidad de vida, que como profesionales de la salud es nuestra función en proporcionar esta mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, hablando de este aspecto, el tratamiento farmacológico de la obesidad, propiamente en este caso no vamos a hablar de todos los diferentes tratamientos, ¿ok? Porque realmente no hay tiempo. Pero enfocándonos a lo que nos converge el día de hoy, que es el tratamiento farmacológico de la obesidad. Propiamente nosotros sabemos que las enfermedades crónicas complejas requieren múltiples opciones de tratamiento. Esto es algo que no es nuevo para nosotros, donde sabemos que existen en un momento dado más de 100 medicamentos para hipertensión, más de 40 medicamentos para diabetes y estos siguen incrementando. Pero algo muy interesante que pasa en relación con la obesidad es que países como Estados Unidos, Europa, realmente tienen limitación en el acceso a tratamientos antiobesidad, donde, por ejemplo, Estados Unidos solamente tiene 6 fármacos, Europa solamente tiene 3 fármacos, a diferencia de México, que cuenta con 12 fórmulas, fármacos, más combinaciones y coadyuvantes para el tratamiento de la obesidad. O sea, propiamente el arsenal que en un momento dado tiene disponible en México es realmente importante. El problema es el desconocimiento de muchos de estos productos y poderlos utilizar en los pacientes adecuadamente. Para esto, si hablamos de los fármacos antiobesidad y beneficios del apoyo farmacológico, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Nosotros sabemos que propiamente las indicaciones del manejo clínico de la obesidad en cuestión de farmacoterapia, definitivamente sabemos que estas van a ser utilizados a partir de un índice de masa corporal de más o igual a 27 cuando existen comorbilidades como diabetes, hipertensión y lipidemias. Y como les había mencionado, nadie dice que podemos empezar antes. Perdón, nadie dice que no podríamos empezar antes. O sea, eso ya depende en un momento dado del conocimiento o de las características en un momento dado del paciente. Y por supuesto, si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, pero el paciente ya tiene índice de masa corporal de más o igual a 30, es tiempo de iniciar en un momento dado el tratamiento farmacológico. Y por supuesto,
la dieta, en este caso los planes nutricionales, la actividad física y terapia conductual deben de manejarse en un momento dado con todas estas diferentes etapas del tratamiento farmacológico. Ahora, cuando se habla de los fármacos antiobesidad y beneficios del apoyo farmacológico, ¿qué es lo que se dice? Que el tratamiento convencional con dieta y ejercicio tiene su principal limitación en la escasa eficacia a corto plazo, ¿correcto? El otro detalle es que sabemos es que teniendo en cuenta las limitaciones del tratamiento convencional y que la cirugía bariátrica no es para todos los pacientes, la farmacoterapia tiene un papel muy importante como tratamiento de la obesidad cuando se selecciona adecuadamente al paciente. Entonces, si nosotros observamos cuáles son los fármacos disponibles para el manejo de la obesidad, si ustedes hubieran dado esta charla antes del 2010, pueden observar ustedes la serie de medicamentos que en ese momento se manejaban. Y muchos de ellos definitivamente ustedes están familiarizados. Ya desde ese entonces se utilizaban medicamentos como Fepramona, Clobensorez, Febroprez, Fentermina, Mancidol y algunos otros que en un momento dado existen o están. A partir del tiempo, por supuesto, con el conocimiento y la aplicación clínica, algunos desaparecieron por situaciones o problemas relacionados con su seguridad. Pero posteriormente, aquí ustedes pueden ver, estas es probablemente algunas de las listas más actualizadas en relación con la clasificación de los medicamentos que favorecen la pérdida de peso. Por términos prácticos, los centrales que también se conocen como catecholminérgicos, tenemos la Fepramona, Clobensorez, el Femprez, la Fentermina, Mancidol, liraglutida y recientemente la naltrexona ibupropión fue aprobada o fue introducida en México. Y por supuesto, ustedes están familiarizados con algunos otros productos como Orlistat del tipo de los periféricos. El detalle es que es importante, como pueden ver ustedes, conocerlos, familiarizarse con ellos y utilizarlos adecuadamente. Ahora bien, incluso se habla de semaglutida, que aún no está aprobada en México, pero fue aprobada en el año 2021 por la FDA y probablemente en un futuro no muy lejano podrá llegar a México. Entonces, si vemos algo que también es interesante para nosotros, existe la posibilidad de utilizar suplementos. Realmente vemos que ahora han tomado un papel muy importante los probióticos y algunas cepas que se les ha descubierto en un momento dado de efecto realmente en el sobrepeso, la obesidad importante, lo que habla en un momento, en un futuro, poder realmente tratar de utilizar algunos de estos medicamentos, tratamiento farmacológico combinado con suplementos o coadyuvantes. Ahora, si ustedes observan esta diapositiva, ahí pueden ver realmente todos estos diferentes medicamentos en donde tienen su función. Sabemos que en un momento dado existe el centro del hambre y el centro de la saciedad a nivel hipotalámico. Y pueden ver ustedes que algunos de estos incluso tienen función dual, como es el caso del Mancidol, de la Reglutida, y podemos ver que realmente son aspectos muy importantes para nosotros identificar estos productos en donde trabajan, porque dependiendo de eso va a ser la forma como nosotros los vamos a manejar. Entonces, ya hablando propiamente de lo que en un momento dado nos converge el día de hoy en relación con el medicamento Clobensorez. Clobensorez realmente es parte de los fármacos anorexigénicos, anorexizantes que disminuyen el apetito, ingesta de alimento o aumentan la saciedad como tal. ¿Okay? Cuando nosotros definimos este producto, Clobensorez es un medicamento catecolinérgico indirecto estimulante derivado de la fetilamina que se usa como supresor del apetito. Se han identificado o se menciona que tiene una doble acción. Primero, que tiene una acción central a nivel del núcleo hipotalámico lateral, inhibición del centro del hambre, pero también tiene una función periférica, manteniendo la glicemia y aumentando el recambio de ácidos grasos. Sabemos que el Clobensorez es una amina simpatomimética con efecto anorexigénico por acción catecolinérgica y dopaminérgica que actúa, como vimos previamente, sobre el núcleo ventrolateral del hipotálamo, aumentando la liberación de noradrenalina y dopamina en los espacios sinápticos y disminuyendo su recaptura en las terminaciones nerviosas presinápticas, por lo que el efecto neto es un incremento de las concentraciones de noradrenalina y dopamina, originando supresión del apetito, por lo mismo reducción en el consumo de alimentos. Aquí podemos observar propiamente cómo Clobensorez tiene esa función específica, tratando de tener una inhibición a nivel de ese centro de saciedad, ya que va a provocar una sensación de saciedad y va a disminuir el apetito. Propiamente es una acción completamente a nivel central, pero también sabemos que tiene otra acción periférica del Clobensorez a nivel, sobre todo, de algunas áreas importantes que tienen una convergencia con lo que nosotros conocemos como el eje intestino-cerebro. Si vemos entonces, se ha mencionado entonces que la noradrenalina actúa básicamente para frenar el apetito.
en este caso activando los receptores alfa 4 y beta en los núcleos hipotalámicos. Y lo que se ha visto también relacionado con clobenzores es que modera las contracciones gástricas de hambre, lo que habla de este efecto periférico, e inhibe la recaptura presináptica de estas aminas neurotransmisoras. Si usted lo observa, propiamente lo que hace entonces clobenzores en este núcleo, en este centro del hambre, en este núcleo ventrolateral, es al inhibir o bloquear el centro del hambre, provoca una sensación de saciedad y disminuye el apetito, lo que propiamente habla de su efecto directo e importante en relación con el control, en este caso, del sobrepeso o la obesidad. Entonces, se han postulado o se han señalado 3 mecanismos fundamentales para los cuales este fármaco contribuye a la reducción de peso y de la grasa corporal. Pero esto no es lo único. Más adelante vamos a ver algunos otros efectos muy interesantes. Primero, una disminución de la ingestión de alimentos por ese bloqueo a nivel central, modificaciones metabólicas específicas e incremento del gasto energético. Lo que se ha observado, lo que también se sabe, es que este producto fue aprobado y ha sido utilizado desde los años 70. Tiene más de 50 años de comercialización. En la actualidad no está aprobado en Estados Unidos, pero en su momento realmente fue utilizado. El otro detalle es que si ustedes observan, dentro de los fármacos que más se utilizan para farmacoterapia en Latinoamérica, clobenzores está considerado como uno de estos medicamentos, junto con el fenpropress, maxidola, fenpramona, por supuesto, fentermina o listaliraclutida. O sea, propiamente es un medicamento que tiene un papel importante y en los países de Latinoamérica está considerado, en este caso, como los medicamentos a utilizar para el manejo o la farmacoterapia de la obesidad. El otro detalle es que se sabe que clobenzores ha sido usado por atletas que lo ingieren para reducir la fatiga, aumentar la atención y mejorar los tiempos de reacción durante las actividades atléticas. Fue una de las razones por qué en un momento dado fue realmente removido en Estados Unidos. Pero sabemos, que tradicionalmente, muchas ocasiones cuando se hablan de fenilaminas, la gente piensa que en un momento dado hablamos de anfetaminas puras como tales. Pero en este caso, químicamente, clobenzores es un análogo de la anfetamina, o sea, no hay duda al respecto, es algo que no lo estamos ocultando. Pero sabemos que es 20 veces menos potente, que produce liberación de los neurotransmisores de adrenalina, dopamina y serotonina, y definitivamente este aspecto de en un momento dado tener, o de ser un momento dado 20 menos potente, realmente la situación de adicción es limitada en este producto. La serotonina provoca una sensación de saciedad y va a disminuir el apetito en los pacientes. Ahora, cuando se habla de la pérdida de peso con tratamiento farmacológico, ustedes pueden observar en este caso que, por ejemplo, la norpseudoefedrina habla de un 8 al 16% de pérdida de peso. La fentermina del 6 al 12%, la combinación de fenpropress con diazepam de 2 al 13%, y se ha reportado que clobenzores podría reportar hasta de un 4 a un 11% de pérdida de peso, lo que habla realmente de una importancia en relación con lo que nosotros queremos lograr de un 5 al 10% de pérdida de peso. Hay algunos estudios que se han reportado en relación a la pérdida de peso muy interesantes. En este estudio, en 6 meses reportaron una pérdida de peso de 4.2 hasta 11.2 kilogramos, con una dosis de 2 cápsulas al día y un régimen hipocalórico. Muy importante en un momento dado en los pacientes manejar el producto con modificaciones del estilo de vida y restricción calórica. El peso inicial de algunos de estos pacientes fue de 82 kilogramos, al final con un peso promedio reportado de 70.8. Y aquí lo podemos observar, en el primer mes perdieron 4.2 kilogramos y a los 6 meses hubo reportes de hasta 11.2 kilogramos, en este caso en los pacientes. El otro detalle interesante es que en este estudio de 121 pacientes, porque siempre tenemos esa duda en relación con los efectos secundarios del producto, con obesidad, en estos 121 pacientes, las manifestaciones, por supuesto, fueron hiperexcitabilidad, euforia, estado de agitación, nerviosismo, etcétera, que es muy común, consideradas las reacciones más comunes del tratamiento. Solo afectaron a un 10% de los pacientes y se reportó que al mes desaparecieron. Pero observen esto, en ninguno de esos casos los pacientes tuvieron que abandonar el tratamiento, lo que habla realmente que en muchas ocasiones hay que ser pacientes y esperar que el paciente en un momento dado se acostumbre al producto para evitar este tipo de efectos secundarios. Ahora, pero hay algo muy importante que en un momento dado se ha identificado en relación con este producto. Un posible efecto lipolítico periférico del clorhidrato de clobenzores en pacientes con obesidad. Resultados han sugerido o sugieren que el clorhidrato de clobenzores tiene una actividad lipolítica periférica.
que puede ser considerado como un efecto adicional sinérgico con su mecanismo farmacológico central. ¿A qué me refiero con esto? Aquí es una de las explicaciones de cómo es el mecanismo de acción de clobensores para su efecto lipolítico. ¿Qué es lo que sucede? Clobensorés, a través de ese aspecto o en un momento dado de esa actividad periférica que se le ha distinguido, se dice que activa la adenilciclasa del tejido adiposo, lo que va a ocasionar un aumento de la actividad de la lipasa. Esto en un momento dado en el hígado, que es lo que va a ocasionar que no haya producción de triglicéridos. Lo que sucede en un momento dado, que estos triglicéridos, que son producidos en otra área, se van a desdoblar en glicerol y ácidos grasos libres, acelerando el catabolismo lipídico, lo que en un momento dado va a ayudar a que disminuya este perfil lipídico en los pacientes. Nosotros sabemos que uno de los problemas más comunes en los pacientes que tienen obesidad y diabetes tipo 2 es el incremento de los triglicéridos. Entonces, realmente este producto abre un área muy interesante en el manejo de estos pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, que en un momento dado tuvieran dislipidemia de este tipo, que nos podría ayudar a controlar este tipo de problemas. Por eso, cuando hablamos de las indicaciones terapéuticas de clobensorés, por supuesto, es un medicamento anorexigénico auxiliar en el tratamiento de la obesidad exógena. Se sugiere llevar a cabo un programa de actividad física y dieta simultánea al tratamiento con clobensorés. Eso es algo que no podemos evitar. El medicamento como tal no va a actuar 100%. Está indicado también el tratamiento de pacientes con índice de masa corporal, que en un momento dado que sea igual o mayor a 27 con alguna patología asociada y que no hayan respondido a la dieta y actividad física en forma apropiada. Pero también sabemos que si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, puede ser empezado a utilizar a partir de un índice de masa corporal mayor o igual de 30. Sabemos que tiene excelentes resultados en pacientes con obesidad e hipertrigliceridemia del tipo o dislipidemias en general. Pero también hemos visto que esta podría ser una excelente alternativa para pacientes con diabetes tipo 2 asociada con obesidad o sobrepeso, e incluso en dislipidemias en general y pacientes con prediabetes. Entonces, para nosotros es importante mencionar los efectos secundarios o adversos del producto. Y por supuesto, ustedes dirían, son múltiples. Efectivamente, pero esto no es realmente de este solo producto. Nosotros sabemos que en un momento dado, en algunas ocasiones, cuando se realizan estudios de este tipo de productos, si en un momento dado le hacemos este examen a 1 millón de pacientes y uno de ellos reporta mareo, definitivamente tiene que ser parte de ¿qué? De lo que en un momento dado contiene la información del producto. Lo más importante de esto es que muchos de estos aspectos que ustedes observan, o muchos de estos efectos secundarios, se ha visto que al primer mes, realmente o incluso antes, desaparecen en el paciente. Ahora, por supuesto que hay otros adversos raros que debemos de considerar, como la hipertensión pulmonar y las crisis de glaucoma de ángulo agudo. Por eso, también para nosotros es importante saber que existen contraindicaciones del producto, como en el caso del embarazo y la lactancia, que no hay estudios. Personas seniles realmente no es recomendable. Hipertensión arterial pulmonar, hipertensión arterial severa, pero si el paciente tiene hipertensión controlada puede ser utilizado. Antecedentes con enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, trastornos psiquiátricos, incluida anorexia y depresión, propensión al consumo de drogas o alcoholismo, se menciona en menores de 6 años y algunas otras referencias incluso en menores de 12 años. También sabemos que está contraindicado en pacientes con hipertiroidismo, hipertrofia prostática, glaucoma de ángulo cerrado, riesgo de retención urinaria ligado a trastornos uretroprostáticos, estados de agitación y tratamiento actual con antidepresivos o inhibidores de la monoaminasa, los famosos IMAB. Propiamente pueden ver que las contraindicaciones realmente son muy específicas y en un momento dado es algo que no es común en nuestros pacientes, pero sí debemos de tomar nota de esto para cuando en un momento dado valoremos el uso del medicamento. Ahora, pero lo interesante de esto es ver cómo en un momento dado este producto puede encajar los algoritmos para el manejo de la obesidad. Algo que históricamente hemos visto es lo siguiente. Uno de los primeros algoritmos que en un momento dado en relación con el manejo de la obesidad, del sobrepeso y la obesidad, fue en el año 2004. Este era complejo, se apoyaba en múltiples tablas de referencia. Uno de los aspectos es que requería que el paciente estuviera de acuerdo en bajar de peso. Y el tratamiento farmacológico en ese momento estaba limitado a 2 medicamentos, Orlistat y sibutramina. Y para ser exitoso debería de perder el 10% del peso corporal. El otro detalle es que el tratamiento quirúrgico solo en un momento dado está indicado si el paciente no respondía a modificaciones del estilo de vida o los fármacos. O sea, realmente muy limitado, muy complejo.
Posteriormente, en el año 2019 ya empezaron a hacer manejos combinados de enfermedades, donde estas guías de tratamiento de diabetes como comorbilidades asociadas como sobrepeso y obesidad indicaban lo siguiente. Ya incluían agonistas del receptor de GLP-1, liraglutida, también la lorcacerina, que posteriormente fue retirada en el año 2020, y continuaban recomendando la banda gástrica. Y el otro detalle que ya en este tiempo también ya recomendaban la fentermina, el orlistal, la fentermina con el topiramato, naltrexona, manupropión, liraglutida 3 miligramos y modificación de estilo de vida. Y la pregunta sería, ok, pero ¿por qué Clobenzores no es parte de esto? Simple y sencillamente, porque Clobenzores, al no estar aprobada en Estados Unidos o Europa, no son considerados como parte de este algoritmo. Pero propiamente pueden ver ustedes que ahí es importante para nosotros desde el punto de vista conocer por eso los medicamentos. Porque si realmente nosotros basamos nuestra práctica médica a lo que hacen los americanos o a lo que hacen los europeos, estamos en un momento dado excluyendo medicamentos que tenemos disponibles en nuestro país sin utilizarlos adecuadamente. El detalle es que si ustedes observan en esta referencia del Hospital Juárez 2014, que me permití incluir el medicamento de naltrexona y bupropión que ya está aprobado en México, vean esto. Pacientes con índice de masa corporal de masa igual a 27 kilogramos por metro cuadrado, con o sin comorbilidades, ven ustedes que los mecanismos están bastante claros, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene hipertensión, si tiene lipidemias. La pregunta es, ¿en dónde podríamos utilizar Clobenzores si en un momento dado vemos este algoritmo? Vean esto, ¡pum! Clobenzores prácticamente puede ser utilizado en todos los diferentes aspectos con las comorbilidades, ya sea únicas o asociadas, donde pueden ver ustedes que propiamente el medicamento está dentro de este algoritmo, perdón, mil disculpas, dentro de este algoritmo que en un momento dado está comprendido dependiendo de las características. Lo único que hay que hacer es seguir este diagrama y pueden ver ustedes que al final de cuentas, donde ustedes terminen en estos casos, siempre Clobenzores va a ser una alternativa desde el punto de vista del manejo farmacológico de la obesidad y comorbilidades asociadas en el paciente. Algo que en un momento dado considero yo que es parte de la obligación de capacitar a los médicos es lo siguiente. Todo el mundo nos dice que existen medicamentos o tratamiento para obesidad, pero nos dice en un momento dado cómo iniciarlos o cómo manejarlos. Primero, nosotros sabemos que hay que iniciar el medicamento ante obesidad y valorar los efectos secundarios en el primer mes. Eso es obvio, pero desafortunadamente a veces no dicen cuál es el siguiente paso. O tiene que perder más del 5, más del 10, etcétera. No. El detalle es que a los 3 meses de iniciar el medicamento ante obesidad hay que evaluar los resultados. Y en base a cuánto pierde de peso el paciente y los efectos adversos, se continúa, suspende o agregamos otro medicamento obesidad. ¿A qué me refiero? Si ustedes observan en este caso, si el paciente pierde menos del 5%, hay que parar el medicamento, iniciar un medicamento diferente. En un momento dado, si el paciente pierde a los 3 meses más del 5 al 10%, podemos continuar e incrementar dosis máximas si reacciones secundarias lo permite. Y si en un momento dado no existen cambios, probablemente continuar con el medicamento actual y agregar otro medicamento para lograr un efecto mayor. Pero si el paciente pierde a los 3 meses más del 10%, continuar con este medicamento, con el medicamento actual indefinidamente. Y en un momento dado, si no hay cambios y no hay más pérdida de peso, valorar otras alternativas a futuro. O sea, propiamente esa es la forma ideal de manejar eso y ver si está nuestro medicamento trabajando. Ahora, también aquí pueden ver algo que se maneja como continuar con los medicamentos antiobesidad en los pacientes responden. Y ahí pueden ver ustedes algunas de las alternativas que tenemos: fentermina, topiramato, liraglutida, naltrexona, fentermina, me permití incluir Clobenzores, orlistat y semaglutida. Valorar los efectos, a los 3 meses valorar el resultado del medicamento obesidad a los 3 meses. Si el paciente pierde de 3 a 5 del peso total de peso, continuar el medicamento. Pero si en un momento dado pierde menos de 3, perdón, si el paciente pierde menos del 3 al 5%, como podemos observar, entonces hay que utilizar alguna otra alternativa en estos casos. Ahora, sabemos que la farmacoterapia de obesidad mejora los factores de riesgo y realmente no hay duda al respecto. Orlistat, naltrexona, liraglutida son medicamentos que tienen un beneficio muy importante en lo que es el perfil metabólico de la diabetes y por supuesto la hemoglobina glucosilada. Y en un momento dado, conociendo cómo trabaja Clobenzores, podría ser alguna alternativa que nos pudiera ayudar también en ese aspecto. El detalle es que si nosotros vemos el algoritmo actual para el manejo de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2, ¿qué es lo que en un momento dado es relevante? Observen esto. En 2018 fue la primera vez que se manejó
un algoritmo para pacientes con obesidad y diabetes mellitus. ¿Qué es lo interesante de esto? Que se mencionaba que las modificaciones de estilo de vida era importante, pero podríamos considerar fármacos para diabetes o podríamos considerar fármacos para obesidad, y esto sería dependiendo del grado de obesidad y el control glucémico del paciente. Por supuesto, las modificaciones del estilo de vida de tratamiento farmacológico era algo que debe continuar, pero también teníamos la capacidad de poder seleccionar la técnica quirúrgica que en un momento dado consideramos más apropiada. Y en ese momento existían tanto como la banda gástrica, el bypass gástrico y por supuesto la banda gástrica, el bypass gástrico y por supuesto la manga gástrica en este caso. El detalle es que consideramos que probablemente existe un momento de cambio en el pensamiento. El uso de medicamentos antiobesidad en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Y ahí es el momento dado donde medicamentos, como en este caso como coblenzores, podrían tomar un papel importante. ¿A qué me refiero? Si ustedes observan las normas de atención médica en diabetes del año 2020, observen que ya ellos indican modificaciones de estilo de vida, farmacoterapia y cirugía metabólica. Y las recomendaciones indican que hay que utilizar medicamentos, incluso cirugía bariátrica, para manejar obesidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero no especifican qué medicamentos o cirugías serían los ideales, como siempre. Se sabe, y regresando a este algoritmo que les había indicado previamente, en el 2021 cambia, porque en este caso ya se consideran fármacos antiobesidad para manejo de diabetes. Previamente, solamente se consideraba unos u otros, o medicamentos para obesidad o medicamentos, pero en este caso ya hay que considerar fármacos antiobesidad para manejo de diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que sucede? Propiamente pueden ver ustedes que existe la presencia de poder utilizar un algoritmo para estos medicamentos. Y definitivamente las modificaciones de estilo de vida y tratamiento no cambian. Y por supuesto la cirugía, en estos casos pueden observar ustedes, ¿ok? Algo muy interesante sucede. Ya realmente las cirugías, en este caso como la banda gástrica realmente ya es algo que no se utiliza, sino podemos ver que tanto como el bypass gástrico y la manga gástrica son las cirugías de elección para este tipo de pacientes. Y sabemos que incluso se ha hablado de remisión de diabetes en este caso con este tipo de cirugías. Entonces, se habla en la actualidad del manejo de la obesidad como objetivo principal del tratamiento para la diabetes tipo 2. Es hora de replantear la conversación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, que se ha visto que los amplios beneficios de un enfoque centrado en el peso con resultados positivos comparados con un enfoque de manejo simplemente glucocéntrico. Y aquí ustedes pueden observar que cuando el enfoque en el peso, sobrepeso de la obesidad, propiamente nosotros cubrimos todos los aspectos, incluso las complicaciones del paciente. ¿Qué sucede cuando el enfoque es en un momento dado glucocéntrico? La situación es mucho más limitada, porque realmente no cubrimos otros aspectos como son algunas otras comorbilidades asociadas con la obesidad, como las que observamos en la parte de arriba. Lo que habla de que en un momento dado Clobenzores pudiera tener un papel muy importante en la situación del manejo de estos pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. Si ustedes observan, en los ensayos controlados aleatorios de medicamentos indicados para el tratamiento de la obesidad, resultados en pacientes con diabetes tipo 2, vean esto, pues realmente la pérdida de peso es importante en comparación, ¿ok? Pero también vemos algo muy interesante, que Clobenzores, independientemente de medicamentos como fentermina, topiramato, naltrexona, liraglutida o sema, podría en un momento dado, debido al mecanismo que tiene, tener una función muy importante en este tipo de pacientes. El otro detalle es que se observan los objetivos de tratamiento primario y secundario propuesto para la diabetes tipo 2 por fenotipo de enfermedad prevaleciente. Aquí pueden ver ustedes lo que es en relación con la adiposidad y la diabetes, con diabetes y enfermedad cardiovascular y solamente la situación de control al aspecto de hiperglicemia. Pueden ver que cuando nos referimos a la situación de diabetes y adiposidad, la resistencia a la insulina es algo muy importante y mencionamos que Clobenzores pudiera tener un efecto ahí. En un momento de la obesidad, por supuesto, y en un momento dado sabemos que este problema que es tan común en los pacientes, en un momento dado de resistencia a la insulina y por supuesto la obesidad, ¿qué es lo que sucede? La pérdida del peso en relación con los medicamentos es muy importante y sabemos que en un momento dado tenemos que lograr pérdidas de más del 15%, lo que habla que en un momento dado si analizamos o recordamos las pérdidas que pudiera producir Clobenzores, pudiera ser significativo porque tiene hasta un alcance hasta de un 11%. El detalle es que los medicamentos que en un momento dado se manejan
En la actualidad, los que se han estudiado al respecto, pues ya sabemos cuáles son. Agonistas del receptor de GLP-1, inhibidores de SGLT2, algunas glitazonas. Pero también sabemos que en un momento dado, medicamentos como clobenzores pudieran tener un aspecto importante por el mecanismo que estos tienen y lo que hemos discutido al respecto. Entonces, si nosotros vemos este algoritmo terapéutico para pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, hay aspectos muy interesantes. Primero, el índice de masa corporal sabemos que debe ser de más o igual de 27 y el paciente diabetes debe tener diabetes tipo 2. Intervenciones intensivas en el estilo de vida, optimización de la nutrición. Si no logramos el objetivo, por supuesto, se ha hablado de metformina como primer medicamento, pero puede haber intolerancia a la metformina. Y si no logramos el objetivo, podemos hablar de estos análogos del péptido similar al glucágono o inhibidores del cotransportador. Pero también sabemos cuáles son las situaciones relacionadas con los mismos. Por lo tanto, se ha visto que en un momento dado existen algunas otras alternativas, como cuáles. Con un momento dado, utilizar medicamentos como fentermina, orlistat, clobenzores, naltrexona más bupropión, fentermina, e incluso fentermina más topiramato, e incluso se habla de probióticos. El detalle es que definitivamente también nosotros sabemos que hay algo muy importante en relación con estos pacientes. Y se ha visto que si un paciente tiene índice de masa corporal de más de 30 o igual, y tiene diabetes mellitus, ya podemos indicar cirugía bariátrica metabólica, bypass gástrico, manga gástrica. Y en un momento dado podemos utilizar medicamentos para controlar y evitar la reganancia de peso. Y definitivamente, esta situación o este enfoque que nosotros observamos aquí pudiera ser iniciado por clobenzores o en su defecto, si en un momento dado no hay respuesta o no, si en un momento dado no hay respuesta a los medicamentos previos, en este caso, podemos utilizar clobenzores, pero realmente lo que ustedes pueden observar es que este medicamento tiene un papel muy importante, tanto en el manejo, en la secuencia del algoritmo terapéutico para pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 y en un momento dado para pacientes que definitivamente fueran manejados con cirugía bariátrica. Entonces, una de las preguntas que más se hace la gente es, ¿pero cuánto tiempo hay que utilizar estos medicamentos? Si ustedes observan, el manejo de la obesidad realmente es algo que debe ser todo el tiempo. Los medicamentos no se pueden detener, porque realmente puede llegar un momento en que podamos incluso requerir más medicamentos con el tiempo. El otro detalle es que el uso de los medicamentos antiobesidad siempre será necesario que se usen a largo plazo. Si ustedes observan, se inicia el medicamento, el medicamento se detiene, empieza el paciente a perder de peso, hay que en un momento indicar el medicamento para que empiece a bajar de peso y esto es importante para nosotros en relación con lo que previamente y al inicio de la charla yo les había mencionado. Entonces, es interesante porque ustedes pueden ver que la nueva tendencia en manejar a los pacientes es una combinación. Para los pacientes que tienen obesidad, que tienen diabetes y que tienen obesidad, es la tendencia de manejar combinaciones, donde pueden ver ustedes que un medicamento logra efectos, pero agregar uno segundo o un tercero nos va a dar efectos mucho más importantes en lo que es la diabetes. Y si en un momento dado esto lo traspolamos a la obesidad, es exactamente el mismo efecto. Por eso, si ustedes se preguntaran, ¿cuál es realmente el uso potencial de clobenzores comparado con otros productos disponibles? ¿Qué es lo que en un momento nosotros podemos decir al respecto? Primero, sabemos que fentermina es de los medicamentos más prescritos en el mundo, pero a algunos médicos no les gusta usarlo. Anfepramona no es un medicamento tan comercializado. Fenprores y Masidol al igual no son tan populares utilizados. Liraglutida y naltrexona y bupropión son medicamentos que en un momento tienen efectos importantes, pero desafortunadamente el precio no es tan accesible. Lo que en un momento dado habla de que la importancia de clobenzores es que tiene un precio accesible para el público. Y ustedes miran, ok, doctor Ochoa, pero pues la pérdida no es tan importante, hay medicamentos nuevos como semaglutida. Efectivamente, semaglutida, nombre comercial hoy en Estados Unidos, no está disponible en México, pero este medicamento, por si ustedes no saben, cuesta $1,385 el tratamiento mensual en estos momentos en Estados Unidos. Por supuesto, los seguros médicos cobran porcentajes bastante elevados y ayudan a que el paciente lo pueda comprar, pero independientemente de eso no es un producto tan accesible como otros. Entonces, cuando vemos la comparación, que realmente nadie se ha atrevido a comparar medicamentos unos contra otros, si ustedes observan esta comparación de los fármacos antiobesidad, que es la pérdida de peso y efectos secundarios observan, clobenzores está dentro del grupo que tiene efectos secundarios, pero con adecuada pérdida de peso de más del 5%. Y si ustedes quieren esto transpolarlo al grupo de medicamentos que realmente tiene efectos secundarios, pero con adecuada pérdida de peso de más del 5%, incluso hasta el 10%, ¿qué es lo que sucede?
Clobenzores definitivamente está dentro de ese contorno, de ese grupo, comparado con medicamentos como naltrexona, bupropión, liraglutida, fentermina, topirapato y semaglutida. O sea, realmente podemos ver que realmente tiene un papel importante y lo interesante es utilizarlo. Ahora bien, pero muchas ocasiones, en la actualidad estamos viendo que hay medicamentos que tienen pérdidas muy importantes de peso y realmente no hay duda, al contrario. Medicamentos que vienen muy fuerte y que nos están dando pérdidas muy importantes. Observen esto. En este estudio Step Trial Extension de semaglutida, realmente pueden ver ustedes que el paciente perdió. Pero desafortunadamente, ¿qué sucede cuando el paciente suspende el medicamento? El paciente empieza a tener una reganancia. Y esto es algo que en muchas ocasiones no lo escuchamos. Lo que sucede es que propiamente nuestra pesadilla siempre va a ser la reganancia de peso. Y considero que probablemente Clobenzores podría tener un aspecto muy importante en asociarlo con medicamentos de esta naturaleza para que nosotros podamos mantener esa pérdida de peso en un momento dado, evitar esa reganancia tan importante. Por todo esto, quiero realmente llegar a las conclusiones de lo que hemos discutido el día de hoy. Creo que la información que hemos visto realmente es relevante en muchos aspectos y vemos que este medicamento pudiera tener un papel importante dentro de sus algoritmos o el manejo del sobrepeso y la obesidad en pacientes con diabetes mellitus, que es algo muy común para nosotros. Sabemos que cuando nosotros queremos lograr cómo perder peso, mantener el peso perdido, existen medidas vitales para perder peso o mantenerlo. Mantener la actividad física, alimentación saludable, porciones controladas, tratamiento de larga duración con medicamentos para obesidad, implementación de probióticos en el manejo del sobrepeso de la obesidad. Y dentro de esto sabemos que Clobenzoles podría ser una muy buena alternativa a manejarla por largo plazo en los pacientes. El otro detalle es que cuando vemos ya específicamente los beneficios y conclusiones en relación con Clobenzoles, sabemos que tiene una eficacia farmacológica importante que permite un efecto lipolítico periférico al incrementar los ácidos grasos libres, evitando la formación de triglicéridos, disminuyendo sus niveles y favoreciendo la condición del paciente. Pero también sabemos que su eficacia en mantener el estímulo sobre los centros de saciedad e inhibición del hambre apoyan el uso de este medicamento bajo supervisión médica. Sabemos que modera las contracciones gástricas del hambre, que ha sido esto descubierto solamente en productos nuevos y únicos. Retarda el vaciamiento gástrico. Suprime la ola preprandial de hipoglucemia fisiológica y tiene una actividad lipolítica periférica. Entonces, en raíz de esto, Clobenzoles definitivamente podría ser una excelente alternativa para pacientes con diabetes tipo 2 asociada con obesidad o sobrepeso, incluso con dislipidemias en general y pacientes con prediabetes. Lo que en un momento dado habla de lo siguiente, que considero que seleccionando el paciente adecuado, con monitoreo constante, este medicamento puede ser utilizado por periodos cortos en diferentes etapas del manejo de la obesidad e incluso puede ser utilizado por periodos largos si en un momento dado tenemos una supervisión adecuada. Y aquí dentro de los mensajes para recordar, recuerden que la obesidad ha crecido dramáticamente. La obesidad produce importantes complicaciones. Hay factores fisiológicos, genéticos y sociales que los hemos discutido. El tratamiento médico de la obesidad utiliza 4 pilares: nutrición, actividad física, terapia del comportamiento y medicamentos antiobesidad. Y la obesidad deberá ser vista y tratada como una condición a largo plazo, un problema crónico. Pero algo que yo considero que realmente nosotros debemos de ponernos en la cabeza y como profesionales de la salud no olvidar y no frustrarnos es que la obesidad es una enfermedad tratable. Muchas gracias, es un placer, un honor estar con ustedes y en un momento dado cualquier pregunta, cualquier duda, estamos listos para poderlas discutir. Gracias. Buenas noches, soy la doctora Irma Archundia Riveros, vocal de filiales del Colegio de Medicina Interna de México, y a nombre del doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, agradecemos la ponencia que nos ha presentado el doctor César Ochoa de este tema tan importante en nuestra práctica clínica como es la obesidad. Sin duda, debemos conocer ampliamente la literatura al respecto de este tema y es necesaria realizar este tipo de revisiones. Damos paso al doctor Raúl Carrillo, quien va a apoyarnos con la sesión de preguntas y respuestas. Buenas noches, doctor. Hola, doctor Archundia, doctor Ochoa, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, y a todas y a todos los colegiados que nos siguen por los medios electrónicos y a todos los colegas que nos siguen de dentro y fuera del país, un afectuoso saludo de parte del Colegio de Medicina Interna de México.
Como bien lo comentaba la doctora Archundi, un tema de mucha actualidad e interés. Y bueno, ¿quién más que usted, doctor, que es experto en obesidad, diabetes, microbiota y demás cosas que impactan mucho en la práctica cotidiana del internista y sobre todo en la salud de los pacientes? Y bueno, en la sesión de hoy oímos de este nuevo medicamento, no tan nuevo, porque hay estudios que han venido haciéndose desde algún tiempo en relación al mismo, el Clombenzorex. Una pregunta que hace uno de los colegas. ¿Hay algún estudio controlado en el cual se evalúe el Clombenzorex contra los tratamientos ya bien avalados en relación a tratamiento de obesidad desde el punto de vista farmacológico? Bueno, yo creo que no sé si probablemente la pregunta fue hecha previa a lo que había platicado durante la plática, pero realmente yo creo que ese es uno de los problemas más importantes que tenemos en relación con obesidad, con diabetes y con algunas otras enfermedades, que muchos de estos medicamentos que en la actualidad están disponibles no han tenido realmente lo que se llama, en inglés se dice head to head, o sea, estudios que hayan tenido uno contra otro directamente, o sea, que no hablemos de situaciones de placebo, sino solamente utilizar los medicamentos como tales con los diferentes tipos de pacientes con obesidad. Y eso realmente, en cierta manera, crea un conflicto porque básicamente lo que la mayoría de los médicos, en el caso de todos nosotros, lo que hacemos, nos basamos en los estudios independientes de cada uno de estas sales, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de clobesorés, de fentermina, de semaglutida. Ha habido algunas comparaciones, pero solamente muy, muy aisladas, no realmente algo que en un momento dado digas, tú sabes que este es un estudio de 100,000 pacientes donde se comparó fentermina, se comparó fentermina de prolongada duración, naltrexona con papión, semaglutida, o sea, realmente no hay nada en estos momentos al respecto. Sería lo ideal. ¿Por qué razones no se hacen? O sea, tiene que ver mucho con el tipo con la situación desafortunadamente desde el punto de vista de las diferentes compañías que manejan estos productos, pero es una de las limitantes que tristemente tenemos, entonces tenemos que basarnos y por eso es que con algún momento, ¿no? Como lo indicaba, ¿no? O sea, semaglutida ha reportado cifras bastante importantes, pero viene tirzepatida, que es otro medicamento que también ha reportado números muy importantes, pero son poblaciones únicas utilizando ese tipo de medicamentos solamente manejándolo contra placebo. O sea, yo creo que probablemente si lo queremos ver desde el punto de vista de investigación, es un handicap y es un hit call que le llaman la gente que se dedica a investigación, que realmente nos hace falta, que realmente haya realmente estudios de esta naturaleza para ver, ¿sabes qué? Este tipo de población se beneficia más con este o con este, etcétera. ¿Ok? Muy bien, gracias, doctor Ochoa. Doctor Archundia. Sí, tenemos mucha participación en esta sesión de preguntas y respuestas. De hecho, tenemos 794 asistentes a esta ponencia. Y nos pregunta la doctora Monse Durán a través de Facebook, ¿cuál es el porcentaje de pérdida de peso con este fármaco? Ok, ya definitivamente es algo que también había comentado previamente durante la charla. Si ustedes escucharon, los estudios en este caso de Clombenzorex son limitados, o sea, no vamos a decir que hay cientos de estudios, no, hay limitados, pero los estudios que en un momento dado se realizaron con este producto reportaron pérdidas realmente no extraordinarias, pero son significantes, sobre todo para tener un impacto en la salud. Recuerden que uno de los aspectos más importantes es que un medicamento logre una pérdida del 5 al 10%. Incluso para que un medicamento sea aprobado en Estados Unidos por la FDA, debe de probar que realmente el paciente pierde más del 5 o más del 5%. Y en el caso de Europa, por esas razones que tienen incluso menos productos, es que debe ser de más del 10%. En este caso, Clombenzorex definitivamente está en ese rango, porque los estudios de los que se tiene conocimiento, uno de ellos reportó aproximadamente si ustedes recuerden, entre 4 y 11 en uno de los estudios que presenté, y algunas recopilaciones que se han hecho se menciona que puede haber pérdidas hasta del 5 al 8%, lo que básicamente hablamos de que está dentro del parámetro. O sea, las razones por las que este producto, en este caso en Estados Unidos, no existe realmente, hasta cierto punto no son muy claras, porque la época que este producto
fue realmente, estuvo presente en Estados Unidos. No había realmente el escrutinio tan exagerado que en estos momentos existe con los medicamentos. O sea, no hubo oportunidad para el medicamento que se pudiera defender o algunos de estos aspectos. Por eso es que inmediatamente dijeron, no, este producto es derivado de una anfetamina, bla, bla, bla. Produce excitación en los pacientes. Los pacientes lo están usando, perdón, los atletas lo están usando para drogarse fuera. Pero realmente son aspectos que en un momento dado hay que considerar, y el producto realmente sí, con toda esa actitud podemos decir que está en un promedio de un 8 al 10% probablemente, cuando se utiliza con el paciente adecuado. Muy bien. En relación a la continuidad de esta pregunta, nos comenta el doctor Wilfrido Goicoechea, si hay algún conflicto de interés en esta plática, porque pues algunos colegas tienen entendido que ha sido retirado del mercado este fármaco y no está aprobado por la FDA ni por la ADA o alguna agencia europea. Esto es en el sentido de lo que comentaba de la disminución del porcentaje de peso, o hay alguna otra cuestión que No. Bueno, hay que ser un poquito, hay que ver la terminología que en un momento se está utilizando. No sé, conflicto de interés, si es en el caso mío, yo no tengo ningún conflicto de interés. O sea, vamos a dejar eso claro. En el segundo de ellos, cuando se habla de conflicto, la cuestión de que un medicamento no esté aprobado en Estados Unidos no quiere decir que el medicamento sea un medicamento que pueda ser utilizado en otros lugares del mundo. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Redoxatex es un medicamento que aquí en Estados Unidos está completamente está completamente, bane se le dice, o sea, está prohibido absolutamente. Y eso no quiere decir que no pueda ser utilizado en otro país. Ahora, realmente en cuestión de medicamentos, no es cuestión de conflicto de interés, sino más que nada es cuestión de seguridad en relación a cómo se utilizan los medicamentos y con los diferentes grupos que en un momento dado vigilan lo que es la calidad del producto y por supuesto la efectividad del mismo. En este caso, como lo mencioné previamente, lo que había dicho, ¿no? O sea, Clovensorés en su momento fue un producto que estuvo en Estados Unidos a raíz de que fue un producto que técnicamente fue en cierta manera fue relacionado mucho con que los atletas lo tomaban antes para tener una mejor forma de poder rendir mucho mejor en los deportes. A raíz de eso es que el medicamento fue realmente retirado, pero realmente no hubo un escrutinio en cuestión de otros efectos de seguridad. En México realmente no ha sucedido eso, no se ha visto ningún problema con el producto. Incluso como yo les dije, como lo mencioné al principio, durante la explicación del producto, es un producto que existe desde los años 50, como muchos otros en México, que en un momento dado Copperfields no ha visto que haya realmente ningún problema que pueda crear un conflicto o algo, o en un momento el medicamento utilizado con el grupo de población adecuada no ha tenido ningún efecto. Incluso algo que usted recuerde cuando les dije, uno de los problemas más importantes, desafortunadamente, en México, que tiene un arsenal tan importante de medicamentos, es a veces el desconocimiento de cada una de las sales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos empezamos en un momento dado a enganchar con las cosas que van saliendo, pero no vemos que hay otras alternativas que se han utilizado por 30, 40 años que nos han mantenido en cierta forma a muchos de estos pacientes que previamente no tenían acceso a esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un momento dado, yo estoy casi seguro que en la charla hay médicos que se graduaron hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años y algunos que recientemente. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a un médico que se graduó hace 1 o 2 años, probablemente me va a decir, sabe que nosotros no sabemos algunos de estos productos. No porque no lo sepan, porque definitivamente pasa que en muchas ocasiones no se familiariza uno con los productos que han estado en el mercado por mucho tiempo, sino empezamos a trabajar con los productos con los que estamos desafortunadamente siendo bombardeados en esos momentos, como en el caso de lo que sucede en estos. Pero realmente eso es, no hay conflicto de interés con este producto en ninguna línea. El producto está fuera en Estados Unidos, no está aprobado por la razón previa que indiqué, pero no hubo ningún estudio de seguridad en cuestión de pacientes de obesidad, y esto lo que realmente no se puede decir si el paciente tiene un problema con este grupo de población. Y definitivamente México es un país que está completamente aprobado, estandarizado, y el producto se ha utilizado ya por muchos años.
Muy bien, gracias, doctor. Damos el paso a la palabra del doctor Raúl Carrillo. Gracias, doctora Archundia. Doctora Ochoa, una pregunta de la doctora Huerta. ¿El Clovensorex cuánto tiempo se puede usar? ¿Y cómo cuánto tiempo debe de usarse, indicarse en un paciente y cómo se tiene que ir descontinuando una vez que haya cumplido su objetivo? Esta pregunta realmente es interesante en muchos aspectos y les voy a comentar por qué. El Clovensorex es un medicamento que realmente no hay que hacerle una titulación. Es un medicamento que, ustedes saben, hay una dosis de 60 miligramos o puedes dar 30 y 30 dependiendo del momento dado dependiendo del momento dado del producto que se maneje. El detalle es que si en un momento dado estamos logrando pérdidas de peso realmente importantes, no vamos a decir muy grandes, pero importantes y que el paciente se está manteniendo, técnicamente entra dentro del grupo de los medicamentos, porque hay que ser muy específico en esto. Entra dentro del grupo de los medicamentos que debe ser utilizado a corto plazo. Ahora bien, esta situación de corto plazo es algo muy relativo y les voy a explicar por qué. Porque realmente, si ustedes ven los estudios de la mayoría de los médicos que presentan al respecto, nadie de ellos dice que los resultados que están presentando son a 3 meses, sino desafortunadamente son estudios que tienen años. Entonces, realmente muchos de estos productos que técnicamente se deben utilizar por 3 meses, nosotros los podemos continuar por periodos más largos, siempre y cuando estemos monitorizando al paciente. Ahora, en relación a cuándo se debe de suspender este tipo de medicamentos, recuerden que es algo que realmente estamos abocando y se ha abocado en muchos aspectos con las enfermedades crónicas. La obesidad es una enfermedad crónica que como tal va a requerir un tratamiento crónico. ¿Qué sucede? Muchas ocasiones me dicen los pacientes, ¿sabe qué, doctor? No bajo. Pero era un paciente que probablemente antes de que llegara conmigo estaba subiendo 1 o 2 kilos probablemente cada semana. Pero cuando el paciente, en el momento en que nosotros le iniciamos el tratamiento, ¿qué es lo que sucede? El paciente ya no está ganando peso. Entonces, ¿qué significa eso? Que técnicamente el producto está trabajando porque el paciente ya no está ganando peso, incluso sin modificar su estilo de vida. Es muy difícil que la gente modifique su estilo de vida. Entonces, realmente en muchas ocasiones cuando nosotros vemos un paciente a los primeros 3 meses, estoy casi seguro que la mayoría de las veces lo que hemos logrado bajar de peso o en un momento de evitar está más en relación con el medicamento, con la forma de cómo un individuo cambia su estilo de vida. No quiere decir que en todo sea igual. Entonces, técnicamente es un medicamento que se debe mantener por largo plazo. Ahora bien, si el paciente en un momento dado ven que está manteniendo de peso, está bajando de peso, ¿qué sucede, no? Hay que mantenerlo. ¿Cuándo vas a dejar de utilizar el medicamento? Va a ser muy difícil que un paciente que tenga una obesidad crónica o en un momento dado una obesidad mórbida pase a ser desnutrido completamente. Entonces, realmente es un medicamento que lo vas a mantener por un largo periodo de tiempo. ¿Le puedes dar un descanso al paciente? Sí. Muchas ocasiones se sugiere que a los pacientes después de 6 meses, 1 año, etcétera, dependiendo cómo se maneje el medicamento, pues sí podemos dar, o se les dice como un relax al respecto. Pero propiamente algo que ustedes también han visto, que el éxito de los médicos que tratan a pacientes con obesidad no está basado en un solo medicamento. Por eso yo les dije que en muchas ocasiones la alternativa de que si, por ejemplo, utilizas un medicamento que baja al paciente muy rápido, ¿y qué sucede? Para evitar que tenga reganancia, ¿qué pasa? Puedes meter un medicamento como Clovensorex en ese momento para mantener esa pérdida que ya el paciente tiene. ¿Qué pasa? Y ahí es en un momento dado donde nosotros realmente como médicos debemos de manejar, debemos de conocer a nuestra población. ¿A qué me refiero con esto? Muy práctico. Si tienes un paciente que te puede pagar 6 meses un tratamiento muy caro, ¡pum! ¿Por qué no indicarlo? No hay ningún problema. Pero si después de esos 6 meses el paciente ya no puede continuar con eso, bingo, meten un medicamento que sea un poco más económico y así te lo vas llevando. Pero el problema es que nosotros queremos, si un medicamento no está funcionando, queremos ya que toda la vida utilice eso y desafortunadamente ahí tienes 2 riesgos. Uno de ellos es que si el paciente no va a tomar el medicamento, no va a regresar y todo lo que hiciste está perdido. Y segundo, vas a perder al paciente. Entonces yo creo que son ahí en un momento dado, esa es la habilidad que nosotros tenemos como médico para manejar la situación alrededor. Eso es lo que se llama un manejo realmente centralizado en el paciente y no centralizado en el medicamento. Entonces ahí es donde estas alternativas que ya tienen tantos años, como es el caso de Clovensorex, pueden tomar una parte muy importante en estos grupos de pacientes. Muy bien, gracias, doctor Ochoa. Doctor Archundia. Bien, tenemos participantes de toda la República, de Monterrey, San Luis Potosí, Irapuato, Uruapan,
Y tenemos saludos y muchas felicitaciones por la ponencia. El doctor Miguel Ángel Buenrostro tiene una pregunta pues que es muy interesante y tal vez la que todos quisiéramos resolver con esta ponencia, es ¿cuál de los siguientes medicamentos presenta mejor seguridad, eficacia? Clobenzorex, fentermina, Orlistat, bupropión o algún otro medicamento en este sentido. Digo, en México no hay grandes estudios comparativos, pero ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, definitivamente yo creo que en primer lugar hay que ver algo, ¿no? En cuestión de algunos de estos medicamentos, son medicamentos como el caso de fentermina, como el caso, en este caso de Clobenzorex, son medicamentos que ya tienen un historial clínico largo, una aplicación clínica de bastantes años. Ahora, en el caso de los otros medicamentos, por ejemplo, las combinaciones, diga, Orlistat es un medicamento que también ya tiene rato. ¿Qué es lo que sucede? El mecanismo, en primer lugar, de Orlistat es completamente diferente del resto de los medicamentos. Orlistat es probablemente, dentro de los medicamentos periféricos, Orlistat es el que en un momento dado ha tenido más aceptación y ha tenido resultados favorables. Número uno. En el caso de situaciones de seguridad, pues realmente no se habla de situaciones que en un momento dado pudieran poner en peligro la vida del paciente. Por eso es que es muy interesante para esto, como yo les indiqué. Yo dentro de la plática mencioné cuáles son los múltiples efectos secundarios, pero estos efectos, si ustedes le cambian a la parte de arriba, en lugar de clobenzorex le ponen fentermina, le ponen algunos de otros productos, realmente es muy similar a los efectos secundarios. Y ustedes miran, ¿pero por qué, doctor Ochoa? Muy sencillo. Cualquier medicamento que actúa a nivel central va a ocasionar ese tipo de ¿qué? Ese tipo de, en un momento dado, de efectos. El detalle es que desafortunadamente en muchas ocasiones que lo que sucede, nosotros o el paciente se desespera o el paciente piensa que va a ser algo que va a tener todo el tiempo y no le damos ¿cómo se llama? No le damos tiempo a que el paciente se adapte al medicamento en un momento dado y desaparezca. Nosotros tenemos una revisión muy interesante que hicimos con una doctora en Guatemala, donde ella hizo un estudio de aproximadamente un año con pacientes utilizando medicamentos como fentermina, como fenpropress y algunos otros medicamentos, y prácticamente los pacientes al inicio del estudio veían que los efectos o las reacciones secundarias eran múltiples, o sea, realmente una situación que dices tú, no, pues estos pacientes, ¿qué pasa? Pero algo muy interesante pasó cuando hicimos la revisión ¿cómo se llama? Al mes y a los 6 meses, casi el 95% de todos esos efectos secundarios habían desaparecido en todos los medicamentos que tradicionalmente se han utilizado para manejar obesidad. Como les digo, realmente en cuestión de estudios de seguridad y eso en estos casos no es una situación que se ha estudiado completamente. Básicamente se ha tratado de estudiar el efecto, en este caso, que el medicamento tiene sobre la pérdida de peso y en este caso el sobrepeso, obesidad. Pero es algo que les digo, no, insisto, o sea, realmente nadie se ha atrevido a hacer estudios ahora sí que uno contra otros. Por eso es que yo me permití, basado en las características de cada uno de esos, ponerlos en esta gráfica donde ustedes pueden ver en cuestión de efectos secundarios y pérdida de peso, en qué sitio encajarían estos productos. Muy bien, gracias, doctor Carrillo. Si gusta seguir con las preguntas. Gracias, doctor Larchundia. Doctor Ochoa, hay una pregunta del doctor Alfonso Fajardo. Si existen estudios de Clobenzorex en población mexicana o si en algunos de los que se hicieron previamente se incluyeron pacientes latinos o mexicanos. Bueno, los estudios que existen, en este caso como los que yo me referí, son estudios que fueron realizados en poblaciones latinas, ¿me entiendes? O sea, no te puedo decir específicamente si fue en grupos de mexicanos, específicamente porque realmente no tengo el dato, pero sí realmente incluyeron un número importante de pacientes con descendencia latina, lo que habla que realmente el producto puede realmente tener una implicación en este grupo de población. El detalle es que, y esto es algo que en un momento dado nosotros debemos de ver, ¿no? A raíz de que en un momento dado, cuando pasa que productos son eliminados de algunos países, pues prácticamente se para mucho la productividad en cuestión de estudios por múltiples razones y porque el interés. Ustedes deben de entender que los estudios siempre van a estar enfocados a que en un momento dado, mejor que en un momento dado digan ese producto
la razón por la que hacemos este estudio es para probar estos aspectos específicos del producto. Realmente, cuando en un momento dado hay productos que por alguna razón no son utilizados en países donde tiene una afluencia realmente de investigación importante, crea ese tipo de conflictos que la limitación o la accesibilidad en un momento dado de estudios de investigación en poblaciones ya más grandes se limita demasiado. Y esa es una de las situaciones que pasó en estos casos Clovensorés. Incluso, pero hay estudios en animales que se han hecho al respecto con el medicamento y algunos de ellos recientes. Y eso fue uno de los descubrimientos que se realizó en un momento dado en el caso del efecto lipolítico ¿cómo se llama? De este producto, donde realmente era algo que se desconocía, pero se vio que en algún grupo específico de animales, realmente este efecto era muy significativo, lo que habla de que realmente en este momento puede ser una aplicación clínica para este grupo de población. Por eso es que yo les digo que podría ser una excelente alternativa como tal. Gracias, doctor Ochoa. Doctor Archundia. El doctor Efraín del Ángel nos pregunta sobre una paciente joven sin alguna comorbilidad, que no es diabética, que tiene una hemoglobina glucosilada de 5.8, que no tiene dislipidemia, tiene hipertensión, pero sus PGH son normales y un ultrasonido hepático normal. ¿Cuál sugeriría como el manejo de la obesidad en esta paciente? ¿Qué edad tiene la paciente, perdón? No pone aquí Okay. Bueno, la edad. Creo que se le puso en la década de la vida, pero olvidó poner. No hay problema. Bueno, en términos generales, pues ya, pero no tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Tiene hipertensión. ¿Controlada o descontrolada? Porque esa será clave. Bueno, ok, vamos a poner diferentes escenarios. Bueno, vamos primero a ubicarnos en este caso con lo que es la situación con Clovensorés. Clovensorés es un producto que en cierta manera es muy propio para poblaciones hasta cierto punto de personas que están activas completamente o que en un momento dado no quieren tener ese efecto secundario de muchos medicamentos donde les produce somnolencia como fentermina y algunos otros de ellos. Les voy a explicar por qué. Porque realmente este producto lo que hace en un momento dado, incluso históricamente lo que tenía, que producía es una exacerbación de que las personas tuvieran mucho más energía. Entonces esto habla que es un producto que puede ser utilizado en población joven que en un momento dado requiere estar todo el tiempo alerta. Entonces, en una paciente, por ejemplo, joven, que no se requiere una cantidad de pérdida de peso muy importante, que en este caso tendría que ver que la presión realmente fuera algo primario, que realmente no tuviera algún otro aspecto de alguna nefropatía o algo, pero que fuera completamente una hipertensión primaria, Clovensorés podría ser una alternativa. Definitivamente, si en un momento dado no nos queremos involucrar con situaciones de sistema nervioso por X causa, podríamos utilizar un medicamento como Orlistat. Porque Orlistat, prácticamente dando las indicaciones propias a la persona, lo puede utilizar y realmente lo único que tiene le va a ayudar si en un momento dado la persona tuviera una obesidad, de este caso de tipo exógena, ¿no? Donde se haga por comer de más y probablemente la mayoría de los productos que tienen una alta cantidad de grasa. Entonces, Clovensorés podría ser una alternativa. Orlistat también podría ser una alternativa. Pero eso también va a ir en cuenta, ¿no? qué es lo que en un momento dado el paciente quiere, porque hay pacientes que muchas ocasiones no quieren tomar productos que les produzcan en un momento dado descargas, ¿no? O sea, en un momento dado un medicamento y como les digo, y esto es algo que se ha utilizado sobre todo en poblaciones jóvenes, estudiantes que tienen que estar alertas por exámenes y eso y que quieren perder de peso. Se han utilizado otros medicamentos, pero desafortunadamente no creo que es recomendable utilizarlos en este grupo de población, pero realmente Clovensorés podría ser algo utilizable en este paciente. Miran, ok, profentermina probablemente, o sea, no puedo descartarlo. Mientras el paciente ustedes realmente lo conozcan y sepan realmente las características específicas, pero definitivamente en este caso Clovensorés podría ser una buena alternativa o en su defecto también podrían utilizar Orlistat con este paciente. ¿Ok? Bien, y si esta persona fuera policía, que les hacen sus determinaciones en orina de ciertas sustancias. Efectivamente, esto es algo que no podemos descartarlo y es algo que ustedes recuerden, yo lo mencioné durante la plática, es muy importante que si en un momento dado ustedes están lidiando con atletas o personas que en un momento dado requieren en un momento dado
inspecciones de tipo de adicciones a cualquier producto o algo. Yo creo que en lo personal, yo creo que es un grupo que debemos de evitar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la manifestación puede ser, pero se ha visto que también no pudiera ser. Ante la duda y ante la historia del medicamento, yo creo que es un grupo que sí, honestamente, hay que tener mucha cautela. Ahora bien, si es un chico que hace deporte nada más porque va a cascarear con los amigos y eso, no hay ningún problema, pero es un chico que realmente está persiguiendo una carrera profesional o en su defecto una persona como un policía que en estos casos, porque definitivamente anfetaminas son anfetaminas y en ese caso pues, puedo decirles que tomé este producto, ¿no? Pero el detalle es que ante la duda es mejor evitar este tipo y sí, efectivamente son poblaciones sensitivas en estos casos que hay que tener cuidado, aunque es menos, el detalle es que las anfetaminas viejas pues causaban adicción y eran obvios que se veían los metabolitos en la orina. Estos a veces pueden o no, pero realmente sí pueden estar presentes y es algo que no podemos ignorar a la ligera, ¿ok? Muy bien, gracias, doctor Ochoa. Doctor Carrillo. Gracias, doctor Archunda. El doctor Goicoechea pregunta, doctor Ochoa, ¿el medicamento del que nos habló hoy es una anfetamina o no es anfetamina? No. Bueno, es un derivado de la anfetamina porque proviene de la misma familia, definitivamente, pero es un producto que a raíz de las modificaciones moleculares que se le han hecho, es mucho, o sea, realmente su capacidad desde el punto de vista de los productos originales a este es realmente mínima. Y por eso es que uno de los aspectos que ¿cómo se llama? En estos casos se menciona y es importante considerarlo, es que es un producto menos 20 veces menos potente que esas anfetaminas originales. Por eso es que el producto en un momento dado no ha sido realmente retirado de otros mercados, porque realmente las concentraciones que tienen en este caso son mínimas y no se ha visto causas de adicción en las personas. Si realmente fuera este el caso, es un producto que definitivamente ya no estuviera en el mercado. Muy bien. Y en relación a esta pregunta del doctor Goicoechea, otra de las preguntas de los colegas, ¿dónde se comercializa el medicamento? Bueno, el medicamento propiamente, los sitios donde más se utiliza es en México, ¿me entiendes? En Estados Unidos ya mencioné que no está aprobado por la FDA y hay algunos otros países de Centroamérica que también lo utilizan en este caso. Realmente en Europa pues no es de los medicamentos que están aprobados, ya sabemos los que están aprobados, pero ignoro si en Asia, en algunos otros países, el medicamento se ha utilizado. No quiero decir una información errónea, pero definitivamente hay países de Sudamérica que lo contemplan, lo utilizan. Y en el caso de México es probablemente los países que más, que primordialmente tienen este producto dentro de su arsenal. Ok, gracias, doctor. Doctor Archundia. Tenemos muchísima participación. Vamos a conjuntar dos preguntas sobre la obesidad. En este caso, ¿cuál es el probiótico indicado? ¿Cuánto tiempo se administra? Y también su opinión sobre el semaglutide para manejo de obesidad. Bueno, ok, sin ningún problema. Bueno, en la cuestión de probióticos, acuérdense que esta es una nueva área que probablemente en los últimos, podemos decir, técnicamente menos de 5 años ha tomado un auge muy importante en cuestión de que se han descubierto cepas que realmente han probado que puedan realmente tener una implicación muy importante y han tenido resultados muy efectivos. Ya incluso ya hay estudios de algunas cepas que se han hecho en humanos y los resultados han sido favorables. Se ha visto respuesta favorable de probióticos en dislipidemia mínima, pero se ha visto en pacientes con hipertensión, en pacientes con diabetes e incluso resistencia a la insulina, pero probablemente uno de los hallazgos más importantes, independientemente de los hallazgos tradicionales que ayudan en las enfermedades gastrointestinales, ha sido en el sobrepeso y la obesidad. Hay múltiples estudios y varias cepas que están estudiando y se continúan. En México y hay algunas comercializadas, que si alguien quiere información, eso me pueden contactar fuera de la plática y con todo gusto les puedo proporcionar. Pero ya hay algunos lactobacilos que ya están aprobados para tal. En cuestión de semaglutida, sí, efectivamente es un medicamento que como les mencioné yo, es parte de los agonistas del receptor del GLP-1. Viene otro que es más fuerte, que es tirzepatida. Semaglutida, el problema que tienen en México es que no está aprobado en México. Recuerden que semaglutida fue introducido en México como Rybelsus para tratamiento de diabetes mellitus. Pero también quiero, por favor, ser muy claro en esto.
y es una confusión que desafortunadamente muchas veces se crea. Liraglutida y semaglutida son medicamentos que originalmente fueron diseñados para tratar pacientes con diabetes. Con liraglutida ya después se vio una dosis que es diferente de la dosis que se utiliza para diabetes, que fue aplicable en estos casos 3.0 para pacientes con obesidad y está aprobada en México y está aprobada en Estados Unidos. En el caso de semaglutida ya está aprobada para obesidad y diabetes en Estados Unidos, pero en México solamente está aprobada para ser en México solamente está aprobada para ser utilizada en pacientes con diabetes, recuerden eso. Y la dosis que se utiliza para diabetes y para obesidad es diferente. El detalle es que en muchas ocasiones, como se escucha este concepto, o de que este medicamento ya está aprobado para diabetes y dicen que es muy bueno para obesidad, empezamos a utilizar el medicamento que está originalmente prescrito. No quiere decir que todo el mundo lo haga, pero en ocasiones llega a suceder. ¿Qué es lo que sucede? Se empiezan a utilizar la dosis que está indicada para diabetes en pacientes con obesidad y realmente pues, los resultados pueden ser no tan satisfactorios. Es un medicamento que ha demostrado pérdidas importantes, como les había dicho, y de acuerdo a los diferentes meses que se ha visto. Pero también acuérdense que cuando yo presenté que no todo lo que brilla es oro, esa reganancia que también puede tener el producto hay que tener mucho cuidado. Muchos de los pacientes que en un momento dado presenté en las gráficas que yo quería presentar, nosotros somos parte del estudio de semaglutida en diferentes áreas, entonces tenemos acceso a mucha de la información que en un momento dado y vemos también trenes muy similares, que el paciente empieza a perder de peso, se mantiene, hay unos que pierden peso bastante importante, se mantiene, pueden a subir un poco y se mantiene, pero por eso lo mismo, ¿no? De que realmente el problema en estos momentos con este medicamento que nosotros aquí en Estados Unidos estamos enfrentando es que es un medicamento que es costoso, entonces tenemos que justificar cómo el paciente lo debe usar y es uno de los handicaps que se tiene con muchos de estos productos. Pero realmente por eso es que yo les indicaba, si en un momento dado tienes la oportunidad y tiene el paciente el presupuesto, pues no hay problema, lo puedes empezar. Pero yo creo que en un momento dado, si el paciente por alguna razón ya está en un peso, lo puede seguir manejando y controlando con medicamentos como Plovenzorez, Orlistat, etc. Pero esa es la situación, o sea, semaglutida y les digo, y tirzepatide, también los resultados son mucho más. Se habla hasta de un 25% de pérdida de peso total en pacientes con tirzepatide, pero eso está básicamente en situaciones, perdón, experimentales todavía. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Doctor Carrillo. Gracias, doctora Archundia, pero muy bien, doctor, excelente charla. Hubo una muy buena participación de toda la audiencia, además una plática a la que se conectaron, como ya lo comentó la doctora Archundia, un gran número de colegas, tanto aquí en México como fuera del país. Así que muchas gracias por su plática. El tiempo ya se nos vino encima, ya son aquí las 9:30. Y bueno, hay más preguntas que si usted quiere luego se les pueden hacer llegar a su correo electrónico para que las evalúe y les dé contestación a los colegas. Y bueno, fue una excelente charla y si nos quiere dar antes de que la doctora Archundia cierre la sesión, los mensajes para llevarnos a casa. Sí, definitivamente. Yo creo que lo primero que hay que recordar, como les había mencionado, y creo que es obvio, es siempre tener presente que la obesidad es una enfermedad tratable y existen diferentes alternativas para el manejo de la misma. O sea, realmente algo también que es importante es que es una enfermedad que va a requerir también un manejo multidisciplinario. Si tienen oportunidad de trabajar con más profesionales de la salud, psicólogos, nutriólogos, sería lo ideal. Hemos visto que Plovenzorez en un momento dado puede tener un papel fundamental en el manejo de esta enfermedad y dentro de ese arsenal que ustedes tienen tan importante en México puede ser utilizado y yo realmente creo que deberían de contemplar la posibilidad de utilizarlo con sus pacientes incluso de una forma probablemente combinada con algún otro tipo de tratamiento. Y definitivamente siempre estar presente que los pacientes con obesidad tristemente por muchos médicos son considerados una pérdida de tiempo, pero yo creo que nuestra labor en medicina es no ver ese aspecto, sino en un momento dado estar ahí presentes y estar en un momento dado apoyando a nuestro paciente. Es algo muy importante, la frustración llega en todos los momentos, no solo a los pacientes, sino también a los médicos cuando has tratado de hacer todo y ves que realmente no funciona, pero también es un momento probablemente de asesorarse con otros colegas que a lo mejor tienen más experiencia en esas áreas, en un momento dado discutir casos con colegas
qué resultados han tenido con pacientes de las mismas características. Obesidad no es una enfermedad que en un momento dado la podemos ignorar. Ustedes han visto la cantidad de comorbilidades con la que está asociada y desafortunadamente nosotros lo vimos durante esta época de pandemia, como los pacientes con diabetes y obesidad tristemente eran de los pacientes que tenían desafortunadamente una evolución de la enfermedad mucho más complicada. Como siempre es un placer y espero en un futuro no muy lejano nos volvamos a ver y espero que realmente la información sea relevante para su plática. Si en un momento dado cometían algún error en alguna de las cosas que he mencionado, pues tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, pero recuerden que al final de cuentas todos somos humanos. Muchas gracias. Gracias, doctor Ochoa. Y bueno, ya para cerrar la sesión, le pido a la doctora Archundia que nos dirija ya las palabras finales y el cierre de esta interesante sesión que tuvimos el día de hoy, sin antes enviar saludos a todos los colegas que nos siguieron y a todos los colegas que integran las diferentes filiales. Doctora Archundia. Bien, pues es de gran valor para el Colegio de Medicina Interna de México la presencia del doctor César Ochoa, que es un experto en el tema de obesidad y pues es un tema muy importante que tenemos que tener en mente en nuestra consulta en el día a día. Les recordamos que la revisión bibliográfica y la revisión de cada tema es muy importante para pues dar una atención mejor para nuestros pacientes. También les recordamos que el Colegio de Medicina Interna de México tiene ya planeado el Congreso Nacional de Medicina Interna en noviembre en Yucatán, para lo que les estamos invitando para que hagan sus agendas. Ya tendremos próximamente el programa en la página de internet para que puedan revisarlo y participar con nosotros. Sin otro particular, agradecemos la presencia de todos ustedes y su participación. Los esperamos en la siguiente sesión. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.